Comienza el informativo. El disidente de las FARC, Walter Patricio Arizala, alias Guacho, responsable del secuestro y asesinato de 3 miembros del diario El Comercio de Quito, fue abatido en una operación de las fuerzas de seguridad colombianas en una zona selvática del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, según informó el presidente colombiano Iván Duque. Vamos hasta el lugar de la noticia con nuestra periodista Ingrid Tobar, quien se encuentra en la localidad de Tumaco, donde se desarrolló el operativo contra el criminal más buscado de Colombia y Ecuador. Buenas tardes, Ingrid, adelante. Hola, los saludos de la base de la Fuerza de Tarea Hércules en el Pacífico colombiano, en el municipio de Tumaco específicamente. Aquí en esta base es donde se están concentrando todas las operaciones relacionadas con la muerte de alias Guacho y uno de sus acompañantes, una de las personas que lo estaba acompañando en el esquema de seguridad. El helicóptero que ustedes están viendo allí hace pocos instantes descendieron los hombres que participaron de esta operación, la Operación David, que se llevó a cabo en las últimas horas en límites entre los municipios de Llorente y Barbacoa, aquí en el departamento de Nariño, límites también por supuesto con Ecuador. Se espera que en los próximos minutos el comandante de las fuerzas militares de Colombia dé más detalles de lo que fue esta operación. Y hoy quiero dejar claro que a alias Guacho se le acabó la guachafita. De esta forma, Colombia y la región conoció la noticia de que Walter Arizala, más conocido como Guacho, había sido abatido. El hombre más buscado por las autoridades colombianas y ecuatorianas cayó en zona veredal del municipio de Tumaco, suroccidente del país. En el operativo conjunto denominado Perla 9 participaron hombres de operaciones especiales del Ejército, la Policía y la Fiscalía. Días antes, Inteligencia lo había ubicado y fue el 21 de diciembre cuando cerca de 30 hombres entraron en la zona donde se resguardaba Guacho junto a su círculo de confianza. Un francotirador fue el que dio el golpe de gracia. Hoy muchas comunidades de Colombia van a dormir tranquilas porque ha caído uno de los más horrendos criminales que haya conocido nuestro país. Desde septiembre las autoridades habían desplegado un intenso operativo en contra de Walter Patricio Arizala. El día 15 de ese mes había logrado escapar del cerco militar gravemente herido. Se espera que en el transcurso de la mañana aquí mismo a esta base llegue un helicóptero similar a este, el cuerpo de alias Guacho, para ser entregado aquí directamente a los equipos forenses, quienes harán toda la inspección técnica necesaria en la identificación. Por el momento de la información, Ingrid Tobar, NTN 24. Gracias, Ingrid. Buena tarde. Walter Patricio Arizala, alias Guacho, era un sanguinario guerrillero ecuatoriano que Colombia conoció en noviembre de 2017, luego de la muerte de 9 erradicadores de cultivos ilícitos en la zona rural de Tumaco. En abril del 2018 secuestró y asesinó a 3 comunicadores ecuatorianos del diario El Comercio. Desde entonces se volvió objetivo militar de alto valor para los gobiernos de Colombia y Ecuador. Walter Patricio Arizala Bernaza, alias William Quiñones, y conocido como Guacho, nació en la provincia de Esmeraldas, en la frontera colombiana con Ecuador hace 28 años. Hace 12 años cruzó la frontera y en 2007 se unió a las FARC, a la columna móvil Daniel Aldana, que hizo parte del proceso de desmovilización en 2016. Allí llegó a ser jefe de guerrilla y tenía a su cargo 25 hombres. Con ellos llegó a la zona veredal de Junín, pero pocos días después se fue y formó una disidencia conocida como el Frente Oliver Sinisterra, que maneja los negocios del narcotráfico en la zona desde los cultivos hasta parte de la distribución. Fue formado como explosivista, siempre militó en la zona del río Mira y se movió por toda la frontera entre Esmeraldas y Mataji, la misma en que él y parte de su familia tenían sus bienes. Fue conocido cuando el exministro de Defensa Luis Carlos Villegas lo acusó del asesinato de 9 campesinos en el río Mira y su rostro fue público por la entrevista lograda por Noticias RCN. Más adelante se supo que su grupo fue el responsable del secuestro y homicidio de los 3 periodistas del diario El Comercio de Ecuador y de una pareja oriunda del país vecino. En octubre de 2017, cuando fueron asesinados 9 erradicadores de cultivos ilícitos en las selvas de Nariño, en Colombia, nuestro canal aliado Noticias RCN estuvo en la zona donde delinquía alias Guacho. La periodista que ustedes acaban de ver aquí en NTN24, Ingrid Tobar, pudo localizar a Patricio Arizala y el país conoció la imagen y la voz del líder de las disidencias de las FARC. Esta entrevista fue reconocida este año con el Premio Simón Bolívar de Periodismo. Walter Patricio Arizala, uno de los hombres más buscados por las autoridades en el sur del país, confirmó que estuvo en una zona veredal tras dejar el mando de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC. Estuve en el movimiento por 10 años
en el movimiento guerrillero de las FARC. Estuve en la zona veredal del Playón, ¿sí? Más o menos aproximadamente 4 meses. En el lugar de la entrevista, alias Guacho impartió órdenes a su anillo de seguridad más cercano. Dijo que tiene bajo su mando el Frente Oliver Sinisterra. Este frente contamos ahorita con 250 unidades armadas, aparte de la milicia que tenemos por fuera. Las armas que portaban los guerrilleros que acompañaban a alias Guacho parecen nuevas. Entre ellas hay fusiles Colt R-15 y M-16. También tienen lanzagranadas M4 y pistolas Prieto Beretta. Aseguran que no se consideran disidencia de las FARC. Disidente no, es decir, ahorita seguimos activos al Frente Oliver Sinisterra, ¿sí? Entonces, no somos disidentes, somos guerrilleros activos todavía. Negó que los su grupo tuvieran responsabilidad en la muerte de 6 campesinos de la vereda Tandil de Tumaco el pasado 4 de octubre. Al respecto de los campesinos que estaban en la manifestación de los cultivos de coca, ellos no fueron a presión de nosotros, ni de mía, ni del compañero Cachi. Habló de los hombres que hacen parte de la estructura que maneja. Al nombrar a alias Cachi es el compañero de nosotros de lucha, ¿sí? Está al mando mío. De los cultivos de coca, aseguró que les exigen pagos a los grupos de narcotraficantes con los que sostiene a los guerrilleros. Ahora, vía Twitter, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, afirmó que la muerte de alias Guacho era el fruto de la coordinación con las autoridades de Colombia. El mandatario recordó que en Ecuador se encuentran detenidos una treintena de miembros de la organización que lideraba el disidente y advirtió que la lucha conjunta continuará. El gobierno nacional reconoce y agradece la acción de las fuerzas del orden de Colombia por haber dado con el paradero del delincuente. Este fue el mensaje de agradecimiento de Ecuador por el operativo adelantado por las autoridades colombianas contra alias Guacho. La administración de Lenín Moreno reiteró que los delincuentes seguirán siendo perseguidos. Los criminales deben saber que no se pueden salir con la suya cuando los estados y la fuerza pública actúan con contundencia y apego a la ley. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario ecuatoriano destacó la labor de ambos países contra el crimen transnacional. Caída de alias Guacho es un trabajo coordinado entre naciones hermanas. Gracias a Colombia, ayer fue abatido. En Ecuador, 30 delincuentes de su banda están detenidos. La lucha conjunta continúa. El gobierno de Moreno aseguró que continuará trabajando conjuntamente con Colombia en la lucha contra lo que denominó narcoterrorismo. Por su parte, los familiares del equipo periodístico del diario El Comercio, asesinado por las disidencias de las FARC, se pronunciaron sobre la muerte de alias Guacho. Por medio de un comunicado reconocieron el trabajo de las autoridades colombianas, sin embargo, afirmaron que ninguna muerte es motivo de celebración. Agregaron que con esta baja del criminal también se pierde verdad sobre los hechos que rodearon el secuestro y posterior asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. Este hecho de ningún modo significa que se haya hecho justicia en cuanto al secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio. Aún hay muchas preguntas que no han sido contestadas y muchas dudas que ni Ecuador ni Colombia han estado dispuestos a despejar. Nosotros seguiremos exigiendo que se revele la verdad absoluta con respecto de todos los hechos alrededor del crimen atroz en contra de los 3 que nos faltan. Esta fue la última imagen del equipo periodístico de Diario El Comercio antes de que para ellos y sus familias comenzara un infierno en vida. Los 3 trabajadores se encontraban en la provincia de Esmeraldas para contar luego a sus lectores cómo era la vida en esta zona fronteriza que se había visto azotada por la violencia. La secuencia fue tomada por una cámara de seguridad solo minutos antes de que Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra cayeran en manos de una estructura criminal. Ya nuestras unidades especializadas de Policía Nacional se encuentran trabajando para la resolución de esta situación. Fueron días de incertidumbre en Ecuador y Colombia, pues durante un tiempo hubo silencio sobre el caso, hasta que el ejército colombiano confirmó quién era el responsable por el crimen. El cabecilla de este grupo precisamente es el terrorista alias Guacho y es sin duda alguna la persona responsable del atentado a las torres y de este secuestro que estamos hablando. Su nombre es Walter Arizala, alias Guacho. Ingresó a las filas de las FARC hace 15 años y en medio del proceso de paz de esta guerrilla con el gobierno colombiano, decidió dar un paso al lado y quedarse con el control de las actividades ilegales en la zona de frontera.
Familiares y colegas comunicadores llevaron a cabo diferentes marchas exigiendo su libertad. Estamos aquí por nuestras libertades, estamos aquí para decir que siendo un país de paz como lo somos, no estamos dispuestos a tolerar que ciudadanos ecuatorianos, colegas periodistas, puedan ser secuestrados. Fue hasta el 3 de abril que Noticias RCN y NTN 24 revelaron en exclusiva la única prueba de vida que se conoció de ellos. En sus manos, en el gobierno ecuatoriano, están nuestras vidas. Visiblemente golpeados por el flagelo del secuestro con cadenas en sus cuellos, pedían a las autoridades hacer todo lo posible por liberarlos. Le pedimos de favor que accedan al diálogo y que accedan a ese intercambio de detenidos cuanto antes. Estamos bien físicamente, pero ya emocionalmente ya no estamos desfalleciendo. El 12 de abril, ante la información que indicaba la supuesta muerte de los comunicadores, el presidente ecuatoriano dio un ultimátum a las disidencias de las FARC. Doy un plazo de 12 horas a estos narcos para que nos entreguen la prueba de la existencia de nuestros compatriotas. Sin embargo, una vez cumplido este plazo, los ecuatorianos se enfrentaron al peor escenario posible. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. La noticia enlutó a 2 países y al periodismo, pero solo fue hasta junio que las autoridades colombianas lograron dar con el paradero de los cuerpos. Los restos fueron localizados en zona rural de Tumaco, departamento fronterizo de Nariño. Pero nos sumamos a ese pedido, a ese grito, a ese ofrecimiento de que las cosas no terminen acá, que se establezcan responsabilidades y que de esta manera muchas personas más puedan acceder a este derecho de no impunidad, de que se esclarezcan las cosas, de que el periodismo no se quede sin un paraguas, sin una protección. El 27 de junio, 3 meses y un día después de haber sido raptados, los cuerpos de Javier, Paul y Efraín regresaron a territorio ecuatoriano. En Quito, familiares, amigos y colegas rindieron homenaje a su memoria. Siempre nos harán falta 3. Saludamos en Quito, Ecuador, a Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo del diario El Comercio, Paul Rivas, secuestrado y asesinado por un grupo de las disidencias de las FARC, liderado justamente por alias Guacho. Gracias por estar con nosotros, como siempre, bienvenido. A ti, muchas gracias, muy amable por la invitación. Primero que nada, ¿cómo reciben esta noticia? Bueno, simplemente recibo esta noticia con con signos de que no hay que celebrarla, esta noticia, porque es una vida humana que se vuelve a perder a través de esta violencia, de este correr de sangre que se genera en la frontera por hechos delictivos, y que lamentablemente esta muerte no va a contribuir al esclarecimiento de la verdad, porque hay mucha información que se va a conocer 2 personas que han sido muertas, todos, alias Guacho y alias Pitufín, y que la verdad va a tener que recorrer otros caminos para poder llegar a este objetivo que nos hemos propuesto con las familias. Claro, y justamente en este comunicado ustedes decían que era mejor capturarlo vivo para conocer la verdad, como expones en este momento. ¿Cuáles son las preguntas que ya no podrá responderles a ustedes como familiares? Por ejemplo, el por qué fueron secuestrados, el por qué de su falsa liberación el día 28 de marzo, qué es lo que sucedió realmente, si efectivamente fueron liberados o no, como hay muchos indicios de que sí fueron liberados, cuáles son las relaciones que él mantuvo con el narcotráfico y con la institucionalidad del Estado ecuatoriano, debido a que hay muchas evidencias de que ha existido una permisividad en esta frontera y que se ha permeado algunas entidades del Estado, como es evidente a través del narcotráfico y del tráfico de armas y de municiones que se ha podido descubrir en nuestro país. Y también decían que hay preguntas que faltan por responder por parte del gobierno de Colombia y Ecuador. ¿Cuáles son? Por ejemplo, preguntas, una de ellas justamente también
el por qué se armó todo un aparataje para recibirlos en ese 28 de marzo. Estuvo el fiscal, se movió helicópteros, aviones y realmente no fueron liberados. O sea, realmente ¿qué pasó? ¿Cuál fue la política de negociación que se realizó o no se realizó? Ya que la Fiscalía colombiana ha mencionado que la muerte y el asesinato se produce porque el gobierno ecuatoriano no ha querido negociar. Y más allá de eso, no solo es la negociación, sino es la mentira que se ha generado a través de una falsa negociación y que se mintió a todo el continente, a todo el pueblo ecuatoriano, indicando que se iba a negociar, que se iba a hacer reducción de proceso abreviado. Y sin embargo, no se estaba trabajando en ese proceso. Y eso hay que aclararlo. Hay que aclarar el porqué del abandono de las dos fronteras y por qué estos grupos delictivos pues ejercen su control, el lado ecuatoriano y el lado colombiano. Y esto ha permitido que la sociedad, tanto de los dos países, pues tenga mucha inseguridad y mucha inestabilidad en ese sector. Ricardo, me queda la sensación, no sé si estoy en lo correcto, ¿sientes que les hace falta justicia, que los gobiernos les quedan a deber? Por supuesto, mira, la justicia no viene con la muerte de un disidente, de 2 o 3, o con la captura de todo un grupo armado. La justicia tiene que ir mucho más allá, es mucho más compleja. El trabajo que se hace contra la no impunidad es mucho más complejo. No solo es terminar con la vida de las personas que lamentablemente están en un camino equivocado. Entonces yo creo que la justicia se tiene que dar a través de una serie de acciones, incluso preservando la memoria y tomando en cuenta las acciones que los dos gobiernos deben realizar para justamente poder paliar estas dificultades que ahora se vio con un equipo periodístico del Ecuador, pero no queremos que se vuelva a repetir con ningún equipo periodístico en todo el continente, en toda la región, y creo que la lucha va en ese sentido, justamente en dar las medidas de los gobiernos, de medidas de seguridad para el libre trabajo en zonas de alto riesgo y en la libertad de expresión que todas las personas tenemos derecho a ser informadas y a informar. Entiendo que lo que nos explicas, que no se puede celebrar la muerte de ningún criminal, incluido alias Guacho, pero en lo personal te da una sensación de seguridad, de tranquilidad. ¿Hay algún sentimiento en este sentido o cuál es ese sentir? Honestamente te puedo decir que me da mucha pena porque más allá de lo que pueda habernos afectado como familiares, es una vida que deja de estar acá y que realmente tenía que contribuir mucho a aclarar. Nosotros buscamos la verdad y la transparencia en todas las acciones y creo que las acciones que venía desarrollando este grupo delictivo a través de alias Guacho pues tenía mucho que declarar y decir con respecto al narcotráfico y con respecto al tráfico de armas y a las altas autoridades, como lo mencionó algún interlocutor en un juicio en los Estados Unidos, que pues se habían sobornado. Entonces yo creo que hay mucho que aclarar y creo que esa búsqueda de verdad y transparencia es lo que más a nosotros nos da pena que no se pueda llegar a establecerlo. Te agradezco, Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo del diario El Comercio, Paul Rivas, por estar con nosotros aquí en NTN 24. Y muchas gracias, muy amable, por siempre estar pendiente. Un abrazo. En Nicaragua no cesan los ataques por parte del gobierno de Daniel Ortega en contra de medios de comunicación. La policía nicaragüense allanó las instalaciones del canal 100% Noticias, suspendió la señal del medio y detuvo a su director de noticias, Miguel Mora. Nuestra cadena aliada, La Voz de América, tiene la noticia desde Managua con Donaldo Hernández. Donaldo, adelante. La noche de este viernes, la Policía Nacional allanó las instalaciones del canal de televisión 100% Noticias, afiliada de La Voz de América en Nicaragua. La información la dio a conocer Lucía Pineda Ubau, jefa de información de ese medio de comunicación. Lucía Pineda Ubau, jefa de información del canal de televisión 100% Noticias, relató con angustia el momento del allanamiento a las instalaciones del medio de comunicación. Hay aquí adentro, en el canal antimotines, quieren sacar a nuestro director Miguel Mora de 100% Noticias. En un operativo policial durante la noche del viernes fue detenido el director del canal, Miguel Mora. Además, la transmisión de la señal del canal con sede en Managua fue suspendida. Conmocionada por el sorpresivo asalto, Pineda denunció la agresión.
Se llevaron preso a nuestro director Miguel Mora. Vinieron a desmantelar el martes aquí a 100% Noticias, el jefe del sitio judicial con paramilitares y policía. Tras la intervención policial, el canal dejó de transmitir a través de Internet. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos repudió el suceso. Mi repudio a la cancelación del canal 100% Noticias en Nicaragua, así como a la detención de sus dueños Miguel Mora y Verónica Chávez y la periodista Lucía Pineda. Ortega está dispuesto a demoler toda la crítica en el país. La comunidad internacional debe estar alerta. Asimismo, diversas organizaciones de derechos humanos exigieron al régimen de Daniel Ortega respetar la libertad de prensa. Desde que comenzó la crisis sociopolítica en el país centroamericano el pasado abril, simpatizantes del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional han presentado denuncias ante el Ministerio Público contra el canal por supuestamente difundir mensajes de odio, algo que el medio ha rechazado. Además de 100% Noticias, otros medios independientes como Radio Darío, El Confidencial y Canal 10 ya han sido allanados, destruidos o amedrentados por la policía de Nicaragua o simpatizantes del gobierno del presidente Daniel Ortega. Estas acciones se dan un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara la ley conocida como NICA Act, que busca sancionar al gobierno del presidente Daniel Ortega si éste no cumple con algunos requisitos como adelantar las elecciones, respetar los derechos humanos y la libertad de expresión. Avanzamos. Esta persecución a la prensa ocurrió horas después de que integrantes del Grupo Internacional de Expertos Independientes de la OEA, que fueron expulsados de Nicaragua, presentaron el informe final de sus observaciones en Washington. Los expertos documentaron decenas de asesinatos y consideraron que el régimen de Daniel Ortega debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Daniel Ortega bajo la lupa. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua, creado por un acuerdo de la OEA, la CIDH y el propio gobierno de Daniel Ortega, pide que se investigue al presidente por las violaciones a los derechos humanos durante las protestas de abril y mayo. Por eso nosotros entendemos que una investigación seria no puede dejar de considerar la responsabilidad en los hechos. En primer lugar, el presidente de la Nación, Daniel Ortega, por ser presidente de la Nación y por ser, según la Constitución y la ley, jefe supremo de la policía. En su presentación en Washington, el grupo recomendó también al gobierno nicaragüense cesar el hostigamiento a defensores de derechos humanos, periodistas y otros líderes sociales. Así, el coordinador del grupo, Américo Incalcaterra, se preguntó por qué el gobierno no ayudó en la investigación de unas protestas que dejaron 109 muertos y más de 1.400 heridos. No pudimos tener acceso a ninguna investigación criminal, ningún expediente, no tuvimos acceso a ningún juicio oral, ningún expediente médico, ni forense, absolutamente nada. Nunca nos entregaron un papel. Ante la posibilidad de que Ortega sea juzgado por la Corte Penal Internacional, Incalcaterra aclaró, para no generar falsas expectativas, que ese organismo no puede intervenir en Nicaragua, ya que el país no ha ratificado el Estatuto de Roma. En todo caso, los expertos propusieron una depuración tanto de la policía, para separar a agentes que participaron en actos de violación a los derechos humanos, como del sistema judicial, para apartar a los jueces y funcionarios que vulneraron el debido proceso. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves la NICA Act, que tiene como principal objetivo bloquear los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua, algo que el gobierno estadounidense cree que manda un mensaje fuerte de que continuará su presión al ejecutivo de Ortega. El gobierno de Estados Unidos inició un cierre parcial por falta de fondos después de que los republicanos y demócratas no alcanzasen un acuerdo presupuestario en el Congreso por las exigencias del presidente Donald Trump respecto al muro fronterizo. Trump responsabilizó a los demócratas del cierre parcial administrativo y les insistió en negociar para que con suerte no dure mucho. Se trata del tercer cierre administrativo que enfrenta Trump de este año. En plena víspera navideña, el gobierno de Donald Trump inició el nuevo cierre de gobierno. Trabajemos juntos, seamos bipartidistas y hagámoslo. Con suerte, el cierre no durará mucho. El presidente se ha mantenido firme en su demanda de $5.000 millones para la construcción de un muro que frene la inmigración ilegal en la frontera de Estados Unidos con México. Nuestro gran país debe tener seguridad fronteriza. No queremos que venga gente que no debería estar aquí. Queremos que la gente entre a través de un proceso legal. La iniciativa corresponde a una de las promesas de campaña más prominentes del magnate. Lo único que va a detener la inmigración ilegal es la gran seguridad fronteriza, con una pared o una valla de tablas o como quieran llamarlo, pero necesitamos una gran barrera.
Por ahora, cerca de 800.000 empleados federales se verán obligados a trabajar sin remuneración en el periodo previo a las vacaciones de Navidad. Ahora depende del Senado y de los demócratas porque necesitamos sus votos. La urgencia del republicano se debe a que su partido todavía controla tanto la Cámara de Representantes como el Senado, pero el mapa político cambiará en enero, cuando la Cámara Baja esté bajo control de los demócratas. La Cámara de Representantes y el Senado volverán a sesionar al mediodía para intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, aún no está claro cuánto tiempo durará el cierre. Se trata del tercer cierre administrativo que enfrenta Donald Trump en 2018. Vamos a revisarlo. El primero fue en el mes de enero y duró 3 días. El segundo fue en febrero y se alargó apenas unas horas. Ahora veamos el cierre administrativo más largo de la historia de Estados Unidos. Este duró 21 días y lo enfrentó el presidente Bill Clinton entre diciembre de 1995 y enero de 1996. Por su parte, el expresidente Barack Obama tuvo un cierre de gobierno federal en 2013 que duró 16 días. Vamos a la primera pausa en el informativo. Al volver, hay indignación en Bolivia. Multitudinarias protestas para exigir que se haga justicia en el caso de la violación grupal de una joven que acabó en el hospital. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Hay indignación en Bolivia. Hoy decenas de mujeres protestaron en la ciudad de Santa Cruz para exigir que se haga justicia en el caso de la violación grupal de una joven que acabó en el hospital conocido como La Manada Boliviana. Las manifestantes llegaron hasta el Palacio de Justicia con pancartas, que tienen en pantalla, que llevaban mensajes como nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio. Reclaman 30 años de cárcel, la pena máxima en la legislación boliviana para los 5 jóvenes, uno de ellos menor, acusados de violar a una chica de 18 años que fue ingresada en terapia intensiva en un hospital. El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, se mostró horrorizado por el caso e instó a la sociedad a detener la violencia contra mujeres y niños. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, conformó la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política que anunció hace 2 semanas con 3 mujeres y 2 hombres, todos expertos en el tema. El mandatario dijo que se encargarán del reglamento de la financiación de los partidos políticos, cambios en la inmunidad parlamentaria y el voto preferencial para elegir congresistas. Último minuto. NTN 24. 12 de la mañana, 34 minutos en Colombia. Nos enlazamos con esta conferencia de prensa por parte de las autoridades colombianas respecto a este operativo en el que fue abatido alias Guacho. Escuchemos. Allí en esta zona, por supuesto, más adelante estaremos ampliando toda la información sobre la muerte de alias Guacho en el departamento de Nariño. Las convicciones nos hicieron superar las dificultades. ¿Cuántas veces estuvo en la mira de las fuerzas militares y se habla que en una oportunidad el pasado mes de septiembre la comunidad impidió que fuera capturado? ¿Dónde fue? Nosotros llevamos en lo transcurrido del año detrás de este sujeto. Hace 3 meses tuvimos una operación, lo tuvimos cerca, sin embargo fue una operación fallida. Pero en este momento estamos dando el resultado que es. ¿Hubo colaboración de organizaciones internacionales? La premisa de nosotros es la cooperación internacional y la cooperación institucional aquí en Colombia. Hay que reunir los esfuerzos para combatir las mafias de narcotráfico. Sabemos que había alguien que llegó, que logró infiltrarse allí. ¿Cómo fue ese operativo para lograr infiltrar la estructura de la Bolívar Sinisterra? Bueno, acá, ¿qué es lo que hemos hecho con referencia a inteligencia? Hemos empleado las mejores capacidades que tiene el Estado para ubicar este tipo de bandidos y lograr su neutralización. Listo, muchas gracias. ¿Cómo se movía Guacho en los últimos meses en esa zona, general? Guacho era un bandido que tenía una alta movilidad, se movía por los ríos, se movía por las selvas, pero siempre lo mantuvimos controlado y
y logramos dar este resultado en el día de hoy. Dice que él estaba matando a las personas, a su anillo más cercano. Es el último reporte que ofrecen las autoridades colombianas una vez que ha sido abatido alias Guacho en territorio colombiano. El día de ayer las autoridades están informando que habían dado seguimiento a este criminal durante los últimos 3 meses por ríos, por veredas, hasta que el día de ayer lograron dar con su paradero y este saldo en el que las autoridades colombianas han abatido a este criminal, uno de los más buscados en territorio colombiano y ecuatoriano, tras el asesinato y secuestro y posterior asesinato de los miembros del equipo del diario El Comercio. Avanzamos. En Argentina, 2 fiscales solicitaron que sea elevado a juicio una causa contra la expresidenta argentina Cristina Fernández y otros 18 imputados por presunto lavado de activos y asociación ilícita en relación a supuestas irregularidades con empresarios de la obra pública a través de una empresa familiar. Según informó el Ministerio Público, los procuradores Gerardo Políchita e Ignacio Maíquez pidieron que los imputados sean sometidos a juicio oral por la denominada causa Otesur. El pedido firmado alcanza, entre otros, a los hijos de la expresidenta y actual senadora Máximo y Florencia Kirchner, y al empresario Lázaro Báez, dedicado al sector de la construcción, con estrechos vínculos con la familia Kirchner y en prisión desde 2016 por otra causa. Y la crisis en Venezuela se agudiza con una hiperinflación galopante que en el mes de noviembre llegó a 1.300.000%. Esto según cifras de la Asamblea Nacional. Los parlamentarios indicaron que la situación es catastrófica, pues van 60 meses de recesión económica. Este año 2018 lo hemos catalogado el año de la catástrofe. Una catástrofe cuya magnitud todavía no atinamos a ponderar y a precisar. La crisis económica en Venezuela es devastadora. El país está sumido en su peor momento histórico, con una inflación de 1.300.000% para el mes de noviembre. Ha consistido en un cóctel explosivo de controles de precio, controles de cambio, restricciones al comercio y, lo más grave, el financiamiento del Banco Central mediante la emisión de dinero, y los cálculos apuntan a que este año, al cierre, en diciembre, va a pasar con seguridad de 1.400.000%. Un aspecto que empeora la situación es el impago de la deuda externa, que alcanza en 2018 $7.100 millones. No hay fondos con que liquidarla. La deuda que emitió el gobierno de Chávez, esta deuda es la herencia del gobierno de Hugo Chávez, que hoy no se puede pagar. Este año, la economía nacional, según los cálculos que hemos hecho, la caída va a estar entre 25 y 28% de la actividad económica, con lo cual acumularíamos 5 años corridos de caída de la actividad económica medida por el Producto Interno Bruto. Denuncian que esto pone en riesgo algunas de las propiedades petroleras de Citgo, que ya está en la mira de quienes no han recibido sus pagos. Es el caso de Cristalex, que ya amenazó con demandar para subastarla. Esto repercute directamente en el día a día de los ciudadanos que padecen la crisis. La hiperinflación es uno de los mecanismos más perversos de empobrecimiento del ciudadano. Y mientras la hiperinflación se mantenga en Venezuela, no solo se le está confiscando el poder adquisitivo del salario del trabajador, sino también se le está confiscando el poder adquisitivo del ahorro, que ya prácticamente no existe. Otro elemento de la crisis es la dolarización de la moneda. La mayoría de los productos ya se consiguen en precios en divisas. Esa dolarización, por la vía de hecho, es precisamente un mecanismo de tratar de protegerte de esa hiperinflación que se traduce en un aumento en los precios de por encima de 3 puntos diarios. La dolarización de facto ocurre cuando el venezolano no confía en el bolívar, porque no hay manera de hacer un acuerdo en bolívares. O sea, ¿cómo pactas tú una deuda en bolívares ahorita y cuánto vas a pagar mañana? Desde la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional han propuesto un plan para recuperar la situación económica del país, que empieza con aceptar la ayuda humanitaria, establecer un plan de recuperación macroeconómica que acabe con el financiamiento del Banco Central de Venezuela y establezca un precio estable para el tipo de cambio, así como la recuperación de la producción petrolera del país. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Vamos a un corte comercial, pero antes los dejamos con las mejores imágenes registradas en Latinoamérica en el año 2018. Una selección de la agencia de noticias AFP.
Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Atentado en Somalia, al menos 12 muertos y 24 heridos dejaron 2 explosiones con carros bomba en el centro de Mogadiscio. Los ataques fueron atribuidos al grupo yihadista Al-Shabaab. El atentado tenía como objetivo una caravana gubernamental que accedía al Palacio Presidencial por uno de los accesos de seguridad. Protesta sorpresiva de los chalecos amarillos en el centro de París. Varias centenas del movimiento contestatario que ha puesto contra las cuerdas al gobierno francés fueron bloqueados por las fuerzas policiales cerca de la Plaza de Madeleine, a poca distancia del Palacio Presidencial del Elíseo. Pese a que los manifestantes habían anunciado para hoy una gran marcha en Versalles, al oeste, comenzaron a concentrarse esta mañana junto al Sagrado Corazón en el barrio de Montmartre, en una maniobra de despiste. No se han registrado hasta ahora detenciones. En el resto del país, esta sexta jornada de movilizaciones registró bloqueos a vehículos pesados cerca de la frontera española de la Junquera. Y el Papa Francisco visitó a Benedicto XVI con motivo de la Navidad próxima. El argentino visitó al pontífice emérito en la residencia donde se alojan en los jardines vaticanos para felicitarle por la Navidad. El viernes, Francisco ofreció un duro discurso ante la curia para la tradicional felicitación de las fiestas navideñas y aseguró que la Iglesia nunca más encubrirá o subestimará los casos de abusos sexuales a menores por parte del clero y que no se cansará de llevar a los abusadores ante la justicia.